Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo, vamos a presentar un pequeño control que me soluciona un problema que para mí era, en vistas de las cosas que estoy haciendo, era necesario. La cuestión está en el checkbox. Un checkbox, como veis, opciones tiene background, podemos cambiarle el background con otro color que nos guste y toda la caja es cambiada. Y luego, pues nada, según se ejecute, bueno, no le he puesto texto, perdón. Ponemos aquí un texto y según se ejecute vemos que coge el color del sistema, el color de la fuente del sistema, y cuando aplicamos el clic coge el inverso, lo invierte sobre el fondo este que es el selected background, eh, y ya está. Esto es lo que hace, queda muy bien, pero plantea problemas. Cuando el background, a ver, cuando el background lo cogemos en un color claro, su propio background, lo cogemos en un color claro, no se ve el texto. Cuando entra así, pero no se ve el texto. Y el cuadradito pues queda muy feo, ¿no? Y esto estéticamente no me gusta nada. El problema no está en el textbox, porque hay que ser tonto para cambiar un textbox a un color que no se vea lo que tiene. El problema es cuando estamos manejando colores en nuestra aplicación, temas de colores, y estamos utilizando un tema que tenga fondo claro para los controles. Y como veis, si aquí me ha desaparecido, yo a este no le he hecho nada, se supone que sigue poniendo soy textbox, eh, y entonces tenemos un fondo claro que al ejecutar, sí, se sigue viendo al poner, pero no me dice nada, no sé qué estoy viendo. Vale, pues para luchar contra esta dificultad me he creado un controlillo que he llamado Switchbox. Aquí le ponemos un texto, soy Switchbox. Si sé escribirlo, no lo sé escribir, y eso que soy su padre, me sobra uno. Vale, entonces de entrada, si quitamos todos los colores raros y demás, el aspecto es, como veis, ligeramente distinto. Aquí tenemos un pequeño botoncito, no me gusta el recuadro del texto, y es el botón el que responde si damos, bueno, de hecho ya tiene el color como diciendo dame aquí. Aquí solo tenemos la cajita. Pulsando hace el efecto de que se hunde y nos da el color similar a este. Pero con este tenemos una serie de propiedades con las que podemos jugar. Por ejemplo, el background, que hemos visto que en el checkbox es, es todo el recuadro. Aquí lo que hace es que recuadra solo el texto y nos deja el conjunto separaditos por el color que haya en el fondo. Recordáis que lo acabamos de ver, que si le cambiamos el background al, al textbox, lo que tenemos es, ya el aspecto empieza a ser totalmente distinto. También podemos cambiar el color, a ver aquí, el color del botoncillo de check. En vez de que sea este selected background, que es el que mete el sistema por defecto, pues vamos a darle que sea un cian oscuro, por poner uno. Y ya tenéis un botón distinto del que hay. Y el color del check en sí mismo, que aquí es el color del tema de escritorio, también lo podéis cambiar si es que el background, el color nos gusta, lo que sea. Aquí podéis cambiar, no sé qué color ponerle esto, un rojo, pues un rojo. Y y tenéis un aspecto distinto. Básicamente esto es lo que hace. No tiene más película, podéis controlar el tipo de borde si no os gusta
esto de que sea como un botón resaltado, podéis cambiarlo con la propiedad border. ¿Dónde estás aquí? En vez de risers le podéis decir que queréis un borde plano y tendréis así un aspecto distinto. Y si le decís que no queréis ningún borde, pues entonces os saldrá simplemente el colorín del cuadradito, como hace, bueno, al pasar por encima no, pero como hace este. Y nada más, como veis, los problemas de lo que decía, si yo ahora selecciono un fondo, un background de color claro, perdón, de color clarito para el formulario y ejecuto, con el textbox he perdido totalmente la posibilidad, porque este color de la fuente, por algún misterio que, bueno, los dioses conocen, y vosotros si os metéis en el código fuente también lo conoceréis, pero que checkbox no se deja, le ponemos que tenga un color oscuro al texto y checkbox no se deja cambiar ese color. Luego el color de resalte que sale siempre es el del fondo del sistema y bueno, estéticas distintas con objetivo distinto, pero si os gustan los colorines y jugar, pues en vez de aquí tenéis lo que podríamos llamar un checkbox gay, porque venga colorines por aquí y por allá. Lo he puesto con este iconillo, que queda como muy gay el proyecto, pero al checkbox le he puesto este que es más sobrio. No vamos a... Así que bien, ya tenéis otro proyecto inclusivo, ecosostenible y amante de los unicornios. Que seáis felices y comáis muchas perdices.